Dios lo bendiga, ¿cómo le va? Bueno, primeramente quería saludar a cada uno de ustedes. Quería enseñarle hoy un poco lo que es un poco lo que la guerra que estamos teniendo. Más que nada, darles algunas herramientas que nuestro Señor Jesucristo nos estuvo dando, que nos habla mucho en Efesios de todas las cosas que realmente están sucediendo. Son como para empezar realmente y empezar a alertarnos. Como iglesia empezamos a tomar conciencia de cada cosa que están pasando. Si bien nosotros ya sabíamos que estas últimas señales están viniendo, pero a lo que nosotros nos alertamos, no solamente por nosotros, sino por el mundo, por un país que realmente está sin Cristo, y Cristo viene y está en la puerta. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos la maldad abundará, pero la gracia de Dios sobreabundará. Creemos en un avivamiento que está viniendo para las iglesias, así que entonces debemos empezar a trabajar, ¿no? Como nos enseñaba nuestro Padre Espiritual hoy a través de Facebook, Ariel González, que realmente estamos pasando un tiempo muy complicado, no solamente que el enemigo, si bien la palabra de Dios dice que todas las cosas son permitidas por Él, ¿no? Pero realmente el enemigo saca provecho de cada cosa de Dios, de cada palabra que el Señor suelta, cada promesa, el enemigo la distorsiona y siempre sacando provecho, ¿no? Es nuestro principal enemigo. Sabemos perfectamente que Él se ha puesto en su mente en destruir a la humanidad, en destruir a los cristianos más que nada, porque sabe que la guerra es con nosotros. ¿Por qué con nosotros? Porque quiere lastimarnos a nosotros para llegar a lastimar el corazón de Dios, porque Dios nos creó a nosotros con amor. Y bueno, como un padre nos ve sufrir a nosotros y sufre, entonces el enemigo ataca a los creyentes más que nada, ¿no? Pero bueno, para eso el Señor siempre redobla la apuesta, ha dejado realmente unas armas que yo te las quiero compartir ahora rapidito. No me quiero extender mucho con el video, pero la verdad las armaduras de Dios se llama, está en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí nos está hablando que debemos empezar a fortalecernos en el Señor con todo esto lo que está pasando. Realmente empecemos a clamar, a tomar conciencia que la venida de Cristo está cerca. Esto no es un juego, si bien acá nos va a estar enseñando un poquito la palabra de Dios contra quién son realmente nuestras luchas. No son con los gobernantes de acá, no es contra los presidentes, no es contra China, no es contra quien tiró el virus, no, realmente es contra Satanás y todos sus secuaces. Dice que acá la palabra de Dios nos enseña: en la vida cristiana batallamos contra las fuerzas malignas poderosas encabezadas por Satanás, un luchador vicioso para contrastarse sus ataques. Debemos depender de la fortaleza de Dios y usar cada pieza de la armadura. Pablo no solo da este consejo a la iglesia, el cuerpo de Cristo, sino también a cada individuo dentro de ella. Todo el cuerpo necesita armas. Cuando usted lucha contra los gobernantes de las tinieblas, hágalo con la fortaleza de la iglesia, cuyo poder viene del Espíritu Santo. Qué nos quiere enseñar acá? Un poco que acá nos habla que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huéspedes espirituales de las regiones celestes, ¿no? Obviamente son ángeles caídos que cayeron acá, se convirtieron en demonios y Satanás lo gobierna a ellos. ¿Para qué? Para que nos ataque a nosotros. Un poquito cómo ataca en este tiempo el enemigo, y el Señor, nuestro Señor Jesucristo, como soldado de Él, nos ha dejado unas armaduras y unas palabras poderosas que realmente que son para destruir. Acá nos enseña a luchar, nos enseña cómo realmente debemos nosotros prepararnos en cada oración, en cada intercesor. Hoy en día nos estuvo enseñando nuestro Padre Espiritual que la intercesión es un arma muy poderosa cuando empezamos a declarar la palabra de Dios, que dice que la palabra de Dios es la espada de doble filo, ¿no? Con la palabra de Dios, que es la Biblia, realmente rompemos toda obra del enemigo, ¿no? Declarando y profetizando cada promesa del Señor, ¿no? Pero primeramente nosotros tenemos estas armas
para realmente empezar a pelear, empezar a cubrirnos de todos los ataques del enemigo. Sabemos que la palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cuál es la falta de conocimiento? Falta de conocimiento de Dios, falta de conocimiento de la lectura. O sea, a veces nosotros somos ignorantes a cada palabra que el Señor nos suelta y después tenemos las consecuencias, ¿no? Antes nosotros ignorábamos esta palabra, pero hoy en día realmente sabemos que debemos usarla en este último tiempo, que son los ataques que viene, ¿no? La palabra de Dios nos enseña que debemos resistir al diablo para que empiece a huir. ¿Cómo lo resistimos? Con estas armas, con estas enseñanzas que el Señor nos da y ponerla por obra, porque no solamente leerla, sino que realmente empezar a ponerla por obra y empezar a trabajar con cada enseñanza que nos da, ¿no? Así que acá dice, por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de la maldad de las regiones celestes, ¿no? Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme. O sea, estamos viviendo tiempos malos, realmente con todo esto lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, debemos mantenernos firmes. ¿Y cómo nos mantenemos firmes? Empezar a aferrarnos a lo que son la palabra de Dios, empezar a aferrarnos en el poder de Dios, empezar a edificar nuestra casa sobre la roca, ¿no? O sea, realmente nosotros entendemos acá que el mundo espiritual es más real que lo que estamos viviendo. Primeramente, todas las cosas son espirituales, si bien, bueno, hoy nuestro Padre Espiritual nos enseñaba que nosotros somos un ser tripartito, ¿no? O sea, tripartito, somos cuerpo, alma y espíritu. O sea, primeramente se creó todo en el mundo espiritual, ¿no? Y después vino realmente a lo que es el mundo natural. Por eso nosotros ignoramos el mundo espiritual. Muchas veces el enemigo nos pone un cegamiento para que no veamos el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros donde empezamos a trabajar, empezamos a creer y empezamos realmente a tomar conciencia que hay un mundo espiritual que es más real que el que estamos viviendo, el enemigo empieza a perder fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos a descubrir cómo opera, primeramente sabemos que existen, sabemos realmente cómo se empiezan a manejar y cada herramienta que nuestro Señor Jesucristo nos da, nosotros las empezamos a usar y contra la palabra de Dios no hay nada que pueda resistirse, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios que el mundo pasará, el cielo pasará, pero la palabra de Dios permanecerá. Así que por eso fíjense lo poderosa que es la palabra de Dios, pero por eso el enemigo manda a nosotros ignorancia para que no podamos aprender todo esto, porque sabe que una persona que realmente es lector de la Biblia y lo pone por obra, totalmente invencible. Así que bueno, quería compartirle un poco lo que son las armaduras. Está firme, ceñido de vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia y los calzados del presto del Evangelio de la paz. Este es el tiempo donde realmente ahí habla de un calzado del Evangelio. ¿Para qué es los calzados del Evangelio? Que habla que nos debemos empezar a caminar, salir afuera y empezar a llevar el Evangelio. ¿Por qué habla del Evangelio de la paz? Porque nuestra paz, realmente cuando nosotros empezamos a experimentar el amor de Dios, empezamos a experimentar una vida agradable al Señor, empezamos a caminar bajo su cobertura de la mano como nos enseñan en varios versículos, ¿no? Y empezamos a ponernos en el hueco de su mano, o sea, automáticamente en nosotros Él hace una paz terrible, nos sentimos seguros, nos sentimos guardados, realmente sentimos como que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Así que también su palabra dice que caerán 1000 y 10.000, más a nosotros no nos llegará. ¿Por qué? Porque tenemos realmente una protección y más que nada en todo este tiempo el enemigo que está poniendo temor, que está poniendo realmente en preocupación no solamente a la Argentina, sino que al mundo entero. Se necesita realmente que una iglesia empiece a tomar conciencia de todo lo que está pasando y salir realmente que nosotros tenemos la verdad, nosotros tenemos la palabra de vida, nosotros tenemos la paz. Dentro dice la palabra de Dios que somos luz en el mundo, somos la sal
del mundo, así que este es el tiempo donde viene un avivamiento grande para la iglesia, por eso empezamos ya realmente a usar las redes sociales para enseñarles a ustedes lo que el enemigo está queriendo hacer, ¿no? Con cada uno de ustedes, pero tranquilo que nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario venció. Lo único que realmente necesitamos hacer es empezar a manejarnos bajo su voluntad, bajo su gobierno, aceptarlo en el corazón. Debemos estar inscritos en el libro de la vida. ¿Por qué en el libro de la vida? Porque dice la palabra de Dios que Él viene por una iglesia, y si vos no estás inscrito en el libro de la vida, penosamente no tenés la entrada para entrar a vivir una vida plenamente con el Señor Jesucristo, ¿no? Por eso nosotros los cristianos lo primero que hacemos es que acepten a Jesucristo en su corazón. ¿Para qué? Para que tengan el gobierno de Jesucristo, para que tengan la paz en su corazón, y automáticamente debemos inscribirlo en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque en el libro de la vida, porque si viene el rapto o penosamente pasa algo y el Señor decide llevárselo, cuando venga, y que dice la palabra de Dios que todos serán, en el día del juicio, todos serán revisados y están escritos en el libro de la vida. Así que por eso más que nada nosotros como iglesia lo primero que hacemos es asegurarnos que estén inscritos en el libro de la vida. Eso es lo que nos ayuda a nosotros a evangelizar. Por eso dice ponerse los zapatos del evangelio, es caminar realmente llevando el evangelio a todas partes, llevando la paz, ¿no? Más que nada. Sobre todo tomarle el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Acá nos habla de un escudo. Bueno, mayormente podemos sacar, como para que tengamos noción de lo que, un poco de lo que estoy hablando, acá todo lo que habla de las armaduras mayormente están en un soldado Roma, ¿no? Que habla, que prácticamente son todo eso, pero cuando nosotros declaramos en el mundo espiritual, eso cobra vida, y realmente cuando habla de un escudo, habla de una protección, de un escudo que empezamos a cubrir todo dardo. El enemigo, ¿cómo ataca? El enemigo continuamente está tirando dardos, está tirando flechas, está tirando pensamientos, realmente pensamientos de muerte, pensamientos de maldad, pensamientos que te enfrenan, que te hacen sentir mal, incómodo. ¿Y dónde ataca? ¿Dónde ataca? Por eso mayormente también acá nos enseña también la palabra de Dios, ponernos el yelmo de la protección. El yelmo de la protección es realmente el casco. ¿Para qué? Para que cuando vengan los dardos del enemigo no entren a nuestra mente, ¿no? Porque dice que él tira pensamientos a nosotros, y si nosotros nos paralizamos o si realmente nosotros lo creemos, ya automáticamente el enemigo empieza a tomar posesión de nosotros y empieza a crear una fortaleza en nuestra mente, y esa fortaleza hace que nosotros nos empecemos a desviar de camino, empecemos realmente a escuchar su voz, que la voz de él lo que quiere es confundirnos de la palabra de Dios, ¿no? Empieza a hacernos creer que Dios no nos escucha, empieza a hacernos creer que prácticamente como que empieza a ponernos temor de lo que está pasando. Automáticamente ahí nos pone un cegamiento, y ya dejamos realmente de ver el mundo espiritual, ya dejamos de caminar bajo la voluntad de Dios y empezamos a caminar bajo su voluntad, ¿no? Así que más que nada por ese sentido el enemigo usa todo eso, y nuestro Señor Jesucristo nos dio toda esta armadura. Cuando habla del dardo también habla de que cuando tira flechazo el escudo te cubre de la boca para abajo. Mayormente el enemigo donde ataca es en nuestro corazón, donde están las emociones, donde están nuestros sentimientos. Entonces tira pensamientos, tira realmente flechazos a nuestro corazón. ¿Para qué? Para que traigamos recuerdos de nuestra vida pasada, para que nuestras emociones empiecen a cobrar vida y empecemos a confundirnos de lo que son el plan y el propósito de Dios, ¿no? O a veces nos confunde de la palabra de Dios que nos está hablando, o el Espíritu Santo, ¿no? Entonces todas esas estrategias tiene el enemigo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo acá en el libro de Efesios nos habla de la espada. ¿Cuál es? La espada de un soldado es que cuando va, esta la espada de nosotros, habla en el mundo espiritual, habla de lo que es su palabra, que él dice que la espada de nosotros es la Biblia, que es una espada de doble filo que penetra hasta el pétano. O sea, nuestro Señor Jesucristo, cuando venció al enemigo, la primera tentación que tuvo, dice su palabra, que cuando él se fue al desierto, se fue a orar, a ayunar. Cuando vino con hambre, vino cansado, y ahí se le aparece el enemigo a tentarlo, ¿no? Le tira diversas tentaciones, y en una le dice: Señor, escrito está
que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces lo primero que le puso, escrito está, ahí cuando está hablando, escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y ahí automáticamente lo dejó sin palabra, el enemigo lo destruyó. Bueno, nosotros tenemos cada promesa, nosotros acá en la Biblia, que por eso debemos inundarnos continuamente de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando venga un pensamiento, cuando venga el enemigo a tentarnos,